Siempre creí que envejecer al lado de alguien era un privilegio. Ramiro y yo construimos juntos toda una vida, llena de recuerdos, viajes y sacrificios. Y cuando él partió, yo esperaba que la familia se uniera a mi alrededor. Que mi hijo, Iván, y mi nuera, Jimena, fueran mi apoyo en los días de silencio. Pero el día en que él falleció, descubrí que la mayor herencia no era el dinero, sino la crueldad de aquellos a quienes más amaba. Y si crees que esta historia termina con una anciana indefensa, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Y el final, te lo prometo, te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte ningún capítulo de mi camino, porque cada detalle te va a impactar aún más. Mi nombre es Aurora Valdés de la Vega, tengo 74 años, soy madrileña y pasé la vida creyendo en el valor de la familia, del honor y de la palabra dada. Pero aquel día, frente al ataúd de Ramiro, descubrí que, a veces, el enemigo duerme dentro de nuestra propia casa. El día del entierro de Ramiro amaneció gris, con un cielo cargado que parecía querer llorar por mí. Caminé detrás del féretro sintiendo que cada paso me pesaba más que el anterior. No había manos que me sostuvieran ni voces que me acompañaran. Iván y Jimena se mantenían a un costado, murmurando como si estuvieran calculando el valor de la tumba más que la ausencia del hombre que nos había reunido ahí. La tierra húmeda olía a despedida y el viento helado me recordó lo sola que estaba en ese momento. El sacerdote hablaba de la vida eterna, pero sus palabras se diluían en mi cabeza como un murmullo lejano. Lo que yo escuchaba con claridad eran los comentarios de mi nuera, lanzados con la sutileza de un cuchillo. Demasiada casa para una vieja, le decía a Iván, y él no la corregía. Me ardieron los ojos, pero me negué a llorar frente a ellos. Guardé mis lágrimas como un secreto, como si fueran mi última defensa. Sentí que, más que perder a mi esposo, estaba perdiendo el único escudo que me protegía de la crueldad. Cuando el ataúd descendió, el golpe de la madera contra las correas me atravesó el pecho. Quise gritar, quise suplicar que lo devolvieran, pero solo salió un suspiro ahogado que nadie notó. Mientras otros rezaban, yo pensaba en todas las promesas que Ramiro me había hecho, que nunca me faltaría un techo, que siempre estaría segura en nuestra casa de columnas de mármol y balcones de hierro. Y en ese instante, recordé que las promesas no pesan nada frente a la codicia. Sentí que me arrancaban el suelo bajo los pies antes de que siquiera terminaran de cubrirlo con tierra. La mansión me esperaba vacía, aunque llena de recuerdos. Cada rincón estaba impregnado de la presencia de Ramiro. El olor a su loción en el vestidor, las copas de cristal aún brillando en el comedor, el eco de su voz en el salón de música. Sin embargo, esa tarde al regresar, todo me pareció más ajeno. Los pasos de Jimena resonaban como dueña de un espacio que no le pertenecía, y mi hijo, en silencio, lo permitía. Caminé por los pasillos como invitada, como si cada cuadro, cada alfombra persa, ya no estuvieran ahí para mí. Me senté en el sillón de terciopelo frente al ventanal y dejé que la mirada se perdiera en los jardines. Recordé nuestras cenas bajo los candelabros, las fiestas con amigos, los inviernos en la biblioteca junto a la chimenea. Era un palacio lleno de lujos, pero en ese momento se convirtió en un castillo vacío. El silencio se volvió insoportable, roto solo por el roce de papeles que Jimena hojeaba en la mesa del comedor. Murmuraba cifras, hacía cuentas, como si la herencia ya estuviera firmada a su nombre. Me hirió la indiferencia de Iván, incapaz de levantar la voz para poner un límite. La lectura del testamento se realizó al día siguiente en el despacho del notario. El lugar tenía paredes de madera noble y un aire solemne que imponía respeto. Yo me senté con las manos entrelazadas, temblando. El notario abrió la carpeta con calma y comenzó a leer. Cada palabra se me grababa como fuego. Todo el patrimonio, las propiedades en la Costa del Sol, los apartamentos de lujo en Marbella y, sobre todo, la mansión en Madrid, quedaban a mi nombre. Sentí un nudo en la garganta, no de alegría, sino de miedo. Sabía que esa noticia era una sentencia disfrazada de victoria. Miré a mi hijo esperando un gesto, algún brillo en sus ojos que me confirmara que, a pesar de todo, seguíamos siendo familia. Pero lo único que encontré fue una mueca de incomodidad, como si la herencia fuera un peso sobre sus hombros. Jimena, en cambio, sonrió. Una sonrisa afilada, fría, que me recorrió la piel como una corriente helada.
Era la sonrisa de quien ya había decidido qué hacer conmigo. En ese instante comprendí que la guerra había comenzado, aunque yo no hubiera firmado nada más que la presencia en esa sala. Guardé silencio, mientras mi corazón se deshacía en preguntas sin respuesta. ¿De qué sirve tener millones en propiedades si la sangre de tu sangre te quiere ver fuera de tu propia casa? El notario cerró la carpeta con un golpe seco y la reunión terminó. Todos se levantaron menos yo. Sentí que las piernas no me respondían. Vi a Iván salir sin siquiera mirarme y a Jimena caminar erguida, como si ya llevara en el bolso las llaves de mi vida entera. Me quedé sola, abrazada a mi cartera, como una extraña en mi propio destino. Esa tarde, la mansión me pareció más oscura que nunca. Encendí las lámparas de cristal, pero la luz era fría, incapaz de calentarme. Toqué los marcos dorados de las fotos familiares y me dolió ver las sonrisas congeladas de tiempos que no volverían. Me acerqué a la ventana y observé cómo Jimena recorría el jardín con paso seguro, como si estuviera midiendo los metros que pronto consideraría suyos. Entonces lo supe. Mi mayor batalla no sería contra la soledad de la viudez, sino contra la traición de los que había amado más que a mi propia vida. Me acosté esa noche con un presentimiento que no me dejaba respirar. El lado de la cama donde dormía Ramiro estaba vacío, pero más vacío estaba mi corazón. Cerré los ojos tratando de invocar su voz, su consejo, alguna señal que me dijera cómo resistir lo que se venía. En el silencio de la madrugada, escuché pasos lejanos y el crujir de una puerta. Me levanté, caminé descalza por el pasillo y vi que la luz del despacho seguía encendida. Dentro, Jimena revisaba papeles mientras Iván asentía en silencio. No me vieron, pero yo entendí todo, ya me habían empezado a borrar. Al día siguiente del testamento, desperté con la sensación de que algo en la mansión había cambiado para siempre. Caminé descalza por el piso de mármol blanco, tan frío que me atravesó hasta los huesos. El eco de mis pasos me devolvía un silencio que ya no era mío, como si el alma de la casa se hubiera ido junto con Ramiro. La luz entraba a través de los ventanales altos, iluminando los cuadros antiguos que decoraban las paredes, pero ni siquiera ese lujo lograba borrar el vacío que sentía en el pecho. El hogar que habíamos construido juntos se estaba transformando en territorio enemigo. El salón principal era una obra de arte. Alfombras persas, un piano de cola que Ramiro amaba tocar en las noches tranquilas, y candelabros de cristal que caían como cascadas de luz. Pero esa mañana, al entrar, lo encontré invadido por las manos de Jimena. Movía muebles, cambiaba adornos, desplazaba recuerdos como si fueran trastos viejos. Sus tacones golpeaban el suelo con un ritmo seco, y sus órdenes a los empleados resonaban como martillazos. Yo observaba en silencio, sintiéndome una visitante indeseada en mi propio palacio. Me acerqué al piano, acariciando las teclas de marfil que guardaban tantas melodías de nuestro pasado. Cerré los ojos y escuché en mi memoria la risa de Ramiro cuando se equivocaba de nota. Quise quedarme ahí, aferrada a ese recuerdo, pero la voz cortante de Jimena me arrancó del momento. «Hay que modernizar este espacio, parece un museo», dijo sin mirarme. Cada palabra era un golpe. Ese salón era mi vida, mi historia, y ella lo trataba como si fuera una sala de exposición en venta. Decidí caminar hacia el comedor, buscando un rincón donde respirar. La mesa de caoba estaba cubierta de papeles y carpetas abiertas. Vi facturas, contratos y documentos que no reconocía. Jimena los revisaba con una concentración feroz, tomando notas rápidas en un cuaderno. Cuando levantó la vista y me encontró ahí, sonrió con un aire triunfante. «Estoy organizando todo para que nada se pierda», me dijo, como si fuera un favor. Pero yo sabía que no era organización, era apropiación. Me refugié en la biblioteca, ese espacio que siempre había sido mi santuario. Las paredes cubiertas de estantes, el olor a cuero de los libros antiguos, las lámparas de bronce que daban una luz cálida. Ahí me sentí por un momento a salvo, rodeada de las palabras que habían acompañado nuestras noches. Me senté en el sillón de terciopelo verde y abrí un libro al azar, pero las letras se deshacían frente a mis ojos. No podía concentrarme. Solo pensaba en cómo la casa se estaba llenando de un poder ajeno, una presencia que me desplazaba sin decirlo. Al anochecer, escuché risas provenientes del salón. Me asomé y vi a Iván sentado con una copa de vino caro en la mano, mientras Jimena hablaba con tono animado.
Parecían celebrar algo que no era precisamente la vida de Ramiro. La escena me desgarró. Él era mi hijo, el niño que un día corría por esos mismos pasillos, y ahora reía al lado de quien me quería borrar. Sentí que la distancia entre nosotros ya no podía medirse en metros, sino en lealtad rota. Decidí retirarme a mi habitación. El pasillo estaba en penumbras, las paredes decoradas con espejos dorados reflejaban mi rostro cansado. Al llegar a la puerta, metí la mano en mi bolso de seda buscando las llaves. No las encontré. Revisé una y otra vez, vaciando el contenido sobre la cama, pañuelo, cartera, rosario, pero no las llaves. Un frío me recorrió de pies a cabeza. Sabía perfectamente que las había guardado ahí la noche anterior. Esa ausencia no era casualidad. Corrí hacia el vestíbulo para revisar el llavero de la entrada, ese que siempre colgaba junto al cuadro familiar. Estaba vacío. La argolla donde debía haber varias llaves brillaba desnuda bajo la lámpara de cristal. Me quedé inmóvil, con la boca seca y las manos temblando. Era el símbolo más claro de lo que estaba pasando. Me estaban despojando no solo de objetos, sino de control sobre mi propia vida. La casa, mi casa, ya no me pertenecía. Subí las escaleras lentamente, apoyándome en la barandilla de hierro forjado. Cada peldaño pesaba como si cargara una culpa que no era mía. Cerré la puerta de mi cuarto y me recosté en la cama sin siquiera cambiarme. Las lágrimas finalmente me vencieron, rodando silenciosas mientras miraba el techo. Ya no era dueña de nada, ni siquiera de mi puerta. Pensé en Ramiro y me pregunté si esto era lo que él hubiera querido para mí. La respuesta era obvia, y eso me dolía aún más. Esa noche dormí con un presentimiento oscuro que no me dejaba en paz. Cada crujido de la madera, cada sombra en el pasillo, me recordaba que había perdido las llaves, pero lo más grave era que había perdido la confianza en los que decían quererme. Sabía que era apenas el principio, que lo peor todavía no se mostraba. Y aunque me sentía atrapada en una jaula de oro, también empezaba a despertar una fuerza que no había sentido en años. Aquella noche la mansión brillaba como en los viejos tiempos, pero el resplandor no tenía nada de cálido. El comedor estaba preparado con la vajilla de porcelana inglesa, las copas de cristal tallado y la mesa de caoba pulida que reflejaba la luz del gran candelabro veneciano. Todo era perfecto a la vista, pero yo sentía que esa perfección era un disfraz. Me senté en la cabecera, el lugar que siempre ocupaba Ramiro, y por primera vez noté cómo el aire parecía más pesado, cargado de un silencio que anticipaba algo más que una simple cena. Jimena llegó con un vestido ajustado, perfume caro y esa sonrisa calculada que nunca me inspiró confianza. Acomodó los platos con una delicadeza exagerada, como si estuviera atendiendo a invitados de prestigio y no a la familia. Iván la observaba con aprobación, sin reparar en mi incomodidad. Me serví apenas un poco de agua, mientras ella se encargaba de llenar las copas con un vino añejo, el mismo que Ramiro reservaba para celebraciones especiales. Aquella botella, que para mí era un recuerdo de amor, en sus manos se transformó en un instrumento de poder. Cuando levanté la copa, el cristal me devolvió el reflejo de mi rostro cansado. Sentí un nudo en la garganta. No quería brindar, pero tampoco podía mostrar mi resistencia sin provocar un comentario venenoso. Probé apenas un sorbo y el sabor amargo me revolvió el estómago. Jimena sonrió como si hubiera ganado una pequeña batalla. «Es un vino fuerte, Aurora, quizá demasiado para ti», dijo con voz melosa. En sus palabras se escondía una sentencia, la insinuación de que ya no estaba en condiciones de decidir ni siquiera lo que bebía. La sopa llegó servida en platos hondos de porcelana, con un aroma intenso que no me resultaba familiar. Tomé la cuchara, la acerqué a los labios y sentí un olor extraño, pesado, como si tuviera más condimento de lo habitual. Dejé la cuchara en el borde del plato, fingiendo que estaba muy caliente. Jimena me observó con atención, esperando que la probara. Yo desvié la mirada hacia el candelabro, con sus lágrimas de cristal brillando sobre la mesa, y pensé en lo frágil que se veía, igual que mi posición en esa casa. La conversación, en lugar de girar en torno a recuerdos de Ramiro, se centró en lo que Jimena llamaba futuro responsable. Habló de residencias privadas en la costa, lugares con jardines cuidados, habitaciones amplias y servicios médicos permanentes. Cada palabra era un clavo más en mi corazón. No hablaba de mí como persona, hablaba de mí como un problema a resolver. Iván asentía en silencio,
y yo lo miraba intentando encontrar en sus ojos al hijo que un día me abrazaba sin motivo. Pero solo vi indiferencia, como si todo ya estuviera decidido. Traté de mantener la calma, respirando despacio. Me aferré al borde de la mesa como si pudiera sostener mi dignidad entre los dedos. Jimena, con su tono dulce y firme, insistía en que una residencia sería más segura, más apropiada para mi edad. Cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía que me borraba un poco más. Yo sabía que no se trataba de seguridad, sino de deshacerse de mí para quedarse con la mansión. Era evidente en su mirada, en la forma en que recorría con los ojos cada rincón del comedor, como si ya fuera suyo. Finalmente, Iván habló. Su voz sonó grave, casi ensayada, y me atravesó como un cuchillo. «Mamá, tienes que considerar lo que dice Jimena. Una casa tan grande no es para ti sola. Piensa en tu bienestar». Me quedé inmóvil, con la cuchara entre las manos, sintiendo que mi propio hijo me había entregado sin luchar. Esa frase fue más dolorosa que cualquier insulto. Era la confirmación de que yo ya no contaba, de que mi voz había perdido valor en esa mesa donde siempre fui el centro. No respondí de inmediato. Miré las paredes decoradas con tapices antiguos, los candelabros que reflejaban destellos dorados en las copas, los platos llenos que se enfriaban. Todo parecía una escena de abundancia, pero detrás de cada objeto de lujo se escondía la miseria humana de quienes me rodeaban. Me pregunté en silencio cuándo había perdido el respeto de mi hijo, en qué momento la sangre dejó de significar lealtad. Sentí que la casa se volvía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. Terminé la cena sin probar más que un par de bocados. Nadie lo comentó, quizá porque ya no esperaban nada de mí. Me levanté despacio, dejando que la silla raspara el piso de mármol, y caminé hacia mi habitación. Cada paso me parecía un adiós, como si me estuviera despidiendo de la mansión aún viviendo en ella. Al cerrar la puerta detrás de mí, comprendí que esa mesa nunca volvería a ser la misma. Habían envenenado no solo la comida, sino la confianza, y eso era mucho más letal. Esa noche recé en silencio, no para pedir fuerzas, sino para no perder la lucidez. Sabía que lo que había presenciado era apenas un anticipo de lo que vendría. El lujo de la casa ya no me daba orgullo, me daba miedo. Y mientras apagaba la lámpara de cristal junto a mi cama, prometí en mi interior no dejarme doblegar. Aún no sabía cómo lo haría, pero intuía que tendría que luchar sola para no convertirme en una prisionera disfrazada de huésped. Esa noche subí lentamente las escaleras de la mansión, sintiendo como cada peldaño pesaba más que el anterior. Las lámparas de cristal iluminaban con destellos dorados los pasillos, pero esa luz ya no me daba paz, sino desconfianza. El eco de mis pasos resonaba como si estuviera entrando en un lugar extraño, y no en la casa donde pasé más de 40 años de mi vida. El aire olía a cera recién pulida y a perfume caro, un aroma que ya no tenía nada que ver conmigo. Caminé hasta mi habitación como si fuera una invitada incómoda, temiendo lo que pudiera encontrar. Empujé la puerta y me encontré con el mismo mobiliario de siempre: la cama de caoba, las cortinas de terciopelo rojo, el espejo dorado en la pared. Todo estaba intacto, pero algo en el ambiente me resultaba diferente. Cerré la puerta y me quité los zapatos, esperando descansar al menos un poco. Sin embargo, cuando quise salir para buscar un vaso de agua, descubrí que la manija no cedía. Giré varias veces, insistí, pero la cerradura estaba trabada desde fuera. Mi respiración se aceleró al comprender que no era un accidente. Me acerqué al ventanal para respirar, apartando las cortinas pesadas que caían como murallas. Desde allí observé el jardín francés iluminado tenuemente por las farolas. Los setos recortados, las fuentes de mármol, todo parecía tan perfecto como siempre. Pero vi un detalle que me heló la sangre: la puerta de hierro que daba al exterior tenía un candado nuevo, brillante, que no estaba ahí antes. Era la confirmación de que ya no podía entrar ni salir libremente. Mi mansión, la misma que construimos con esfuerzo y amor, se había convertido en una jaula de oro. Me apoyé en el vidrio frío, intentando calmarme. Recordé la primera vez que Ramiro me mostró ese jardín, con orgullo, diciéndome que ahí siempre estaríamos seguros. «Aquí nada malo puede alcanzarnos», me dijo aquel día. Ahora esas palabras resonaban como una ironía cruel. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza, al comprender que la seguridad de la casa se había transformado en un arma en mi contra.
Ni siquiera los muros altos podían protegerme de quienes vivían dentro. Escuché pasos en el pasillo y contuve la respiración. Me acerqué a la puerta y pegué el oído contra la madera. Eran las voces de Iván y Jimena, hablando en tono bajo. No entendí cada palabra, pero capté lo suficiente. «Es por su bien», murmuraba ella. «Se acostumbrará», respondió él. Cerré los ojos, sintiendo cómo esas frases caían sobre mí como piedras. No hablaban de una madre ni de una suegra, hablaban de un estorbo al que había que controlar. La traición más grande no era el encierro, era la indiferencia de mi propio hijo. Me senté en la cama con las manos temblando. La lámpara de la mesita arrojaba una luz amarilla que apenas alcanzaba a iluminar mis pensamientos. Me descubrí apretando con fuerza el rosario de plata que siempre guardaba bajo la almohada. Era mi único escudo contra la sensación de abandono. No podía entender cómo, en cuestión de días, había pasado de ser la dueña de una mansión a convertirme en prisionera en mi propio cuarto. Era como si me hubieran arrancado de mi vida sin darme tiempo de reaccionar. El silencio de la madrugada era pesado, casi insoportable. Escuchaba cada crujido de la madera, cada golpeteo del viento contra los ventanales. Me levanté y abrí un cajón buscando una libreta, como si escribir pudiera darme un poco de alivio. Anoté una frase que me salió sin pensar: «Me han encerrado, pero no me han vencido». Al leerla, sentí una chispa de fuerza que no sabía que todavía tenía. Esa pequeña frase se convirtió en mi secreto, en la semilla de algo que aún no podía nombrar, pero que me mantenía despierta. Intenté dormir, pero el miedo no me lo permitió. Me acosté boca arriba, con los ojos abiertos, observando cómo las sombras se movían en el techo. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un recordatorio de que estaba sola. Cerré los ojos y vi el rostro de Ramiro, no como despedida, sino como advertencia. Su voz parecía susurrarme desde algún rincón de mi memoria: «No confíes en sonrisas fáciles». Aquella frase, que antes me parecía un consejo más, ahora se convirtió en una alarma constante en mi mente. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté otra vez y me acerqué al ventanal. El jardín seguía iluminado, sereno, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía la verdad. Ya no era libre. Golpeé suavemente el vidrio con los dedos, como si al hacerlo pudiera abrir un camino hacia afuera. No obtuve respuesta, solo el eco de mi desesperación. Me quedé de pie un largo rato, mirando hacia el cielo, preguntándome en silencio en qué momento mi hijo dejó de verme como madre para verme como carga. Cerré las cortinas y regresé a la cama, agotada. Me arropé hasta el cuello, aunque el frío no venía del clima, sino de la traición que me rodeaba. Antes de cerrar los ojos, hice una promesa silenciosa: no permitiría que me borraran tan fácilmente. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a encontrar la forma de salir de esa prisión disfrazada de hogar. Y en ese pensamiento, en esa primera chispa de rebeldía, encontré el único consuelo que me permitió conciliar un sueño inquieto. ¿Y tú? ¿Crees que los hijos tienen derecho a decidir el futuro de sus padres cuando se trata de herencia y propiedades, incluso si eso significa encerrar a quien les dio la vida? A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. La luz que entraba por las cortinas pesadas iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si fueran partículas de un tiempo detenido. Me sentía débil, pero había una inquietud que no me dejaba quedarme en la cama. Me levanté, me puse un chal de lana y caminé hasta el despacho de Ramiro. Ese lugar era su refugio, el espacio donde pasaba horas revisando papeles, escribiendo notas y leyendo en silencio. Nunca había entrado sola, y esa mañana lo hice con un temblor en las manos. El despacho olía a cuero viejo y a tinta seca. La gran mesa de roble seguía cubierta de carpetas cerradas, una lámpara de bronce permanecía apagada, y sobre el sillón aún quedaban arrugas del último día que Ramiro lo ocupó. Caminé lentamente, acariciando los lomos de los libros encuadernados, escuchando el crujido de la madera bajo mis pasos. En ese instante sentí que estaba invadiendo un lugar sagrado, pero también sabía que ahí podía encontrar respuestas. Me agaché junto a un cajón que casi nunca abría y lo empujé con esfuerzo. Dentro había documentos amarillentos y un sobre sin abrir. Tomé el sobre con cuidado. Mi nombre estaba escrito con la letra firme de Ramiro. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Lo abrí con manos temblorosas y saqué una hoja doblada en 3.
Sus palabras eran breves, pero se me grabaron como un hierro candente: no confíes en sonrisas fáciles. Lo repetí en voz baja una y otra vez, como si fuera un mantra. Era su advertencia, escrita antes de que yo supiera lo que se avecinaba. Me derrumbé en la silla de cuero, abrazando esa carta como si fuera lo último que me quedaba de él. No pude evitar que las lágrimas corrieran. Recordé a Ramiro sentado en ese mismo lugar, con su copa de coñac en la mano, diciéndome que siempre me cuidaría. ¿Cómo podía protegerme ahora, si lo único que tenía eran esas palabras? Cerré los ojos y escuché en mi memoria su voz pausada, esa calma que siempre me transmitía. El silencio del despacho era tan pesado que me dolía. Afuera, la casa seguía viva con los pasos de Jimena, pero ahí dentro era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que él me dejó. Me quedé un largo rato en la silla, acariciando la hoja como si fuera un pedazo de su piel. Sentí una mezcla de consuelo y de miedo. Consuelo porque Ramiro aún me hablaba de alguna manera, miedo porque sabía que lo que advertía ya estaba pasando. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chal, decidida a no mostrarla a nadie. Era mi secreto, mi escudo invisible contra quienes buscaban arrinconarme. Por primera vez en días, sentí que tenía algo que me pertenecía solo a mí. Cuando salí del despacho, el ruido del pasillo me devolvió a la realidad. Escuché la voz de Jimena hablando por teléfono. Me acerqué despacio, quedándome detrás de la puerta entreabierta del salón. Su tono era suave, pero cada palabra estaba cargada de intención. «No te preocupes, pronto todo estará a mi nombre», decía con una seguridad que me estremeció. Me llevé la mano al pecho para contener el temblor, sintiendo que cada frase confirmaba los temores que Ramiro había dejado escritos. Me retiré sin hacer ruido, intentando que mis pasos no delataran mi presencia. Subí a mi habitación y me senté al borde de la cama. Mis dedos aún apretaban la carta dentro del chal, como si pudiera perderla en cualquier momento. Miré por la ventana hacia el jardín, tratando de encontrar calma en la fuente de mármol que brillaba bajo el sol. Pero lo único que veía era una cárcel disfrazada de paraíso. Las palabras de Jimena resonaban en mi cabeza, y yo solo podía pensar en cómo detenerla antes de que me arrebatara lo último que me quedaba. Me acosté, pero no pude descansar. Mi mente no dejaba de repasar cada recuerdo con Ramiro. Lo imaginaba mirándome con esa seriedad suya, como si me estuviera pidiendo que no me rindiera. Me pregunté qué haría él en mi lugar, cómo enfrentaría a su propio hijo si lo hubiera convertido en cómplice de una traición. Las preguntas se amontonaban en mi pecho y me impedían respirar. Entonces entendí que la carta no era un simple consejo, era una orden. No confiar, resistir, mantenerme en pie aunque me intentaran derrumbar. Al amanecer, el sol entró tímidamente por las cortinas y me sorprendió con los ojos aún abiertos. No había dormido, pero me sentía distinta. Algo dentro de mí había despertado. Me levanté, me miré en el espejo dorado de la pared y apenas reconocí mi propio rostro. No era la misma mujer que días antes temblaba ante la indiferencia de los suyos. Ahora, aunque dolida y cansada, sentía una chispa de rebeldía que no conocía. Guardé la carta de Ramiro en un cofre pequeño, como si fuera un tesoro, y supe que ese recuerdo sería mi fuerza para lo que venía. Ese día comenzó con un aire más frío que nunca. Bajé a desayunar, pero encontré la mesa vacía. No había pan, no había café, solo platos sucios de la noche anterior. Entendí el mensaje, ya no pensaban atenderme, querían que me sintiera inútil, un estorbo. Sonreí con amargura, porque en vez de quebrarme, ese desprecio me fortaleció. Mientras recogía las sobras, repetí en silencio las palabras de Ramiro. No confíes en sonrisas fáciles. Y con esa frase en mi mente, comprendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa tarde la mansión estaba más silenciosa que nunca, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos. Yo me refugiaba en la biblioteca, tratando de perderme entre los libros, cuando escuché el timbre sonar. El sonido me sobresaltó, porque ya no era común que alguien viniera a verme. Bajé despacio, con cautela, y cuando abrí la puerta no pude contener el nudo en la garganta. Ahí estaba Soledad, mi antigua ama de llaves. Su cabello estaba más blanco, sus manos más arrugadas, pero sus ojos seguían teniendo la ternura que me acompañó tantos años. La abracé con una fuerza que no esperaba tener. Su perfume a rosas frescas me envolvió y,
Por un instante, sentí que no estaba sola. Ella me miró con un gesto serio, casi doloroso, y entendí que había venido no solo por cariño, sino porque intuía lo que estaba pasando. Traía en la mano un pequeño ramo de flores blancas y un bolso de piel gastada que parecía pesar más de lo normal. Caminamos juntas hasta el salón y me pidió que cerrara la puerta. Su voz era baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Nos sentamos en el sofá de terciopelo azul, el mismo donde tantas veces charlamos en días más felices. Soledad tomó mis manos y me miró directo a los ojos. Aurora, me duele decirte esto, pero lo que sospechas es cierto. Jimena no va a detenerse. Quiere quedarse con todo, incluso si tiene que borrarte del camino. Sentí que me faltaba el aire. Mi pecho se apretó con la crudeza de sus palabras, porque escuchar la verdad en boca de alguien más era confirmar mis miedos más profundos. No era paranoia, era realidad. Entonces abrió su bolso y sacó un llavero antiguo, con varias copias brillando bajo la luz del candelabro. Las guardé hace años, por si algún día las necesitabas, dijo con voz temblorosa. Reconocí cada una, la puerta principal, el jardín francés, la bodega, incluso el despacho de Ramiro. Apreté esas llaves contra mi pecho, sintiendo un alivio mezclado con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un arma pequeña pero poderosa. La mansión ya no estaba completamente bajo el control de Jimena. Me incliné hacia ella y pregunté en un susurro, ¿por qué vienes ahora, Soledad? Ella bajó la mirada y confesó, escuché rumores en el pueblo. Dicen que tu nuera ha consultado abogados, que quiere incapacitarte legalmente. No podía quedarme sin hacer nada. Mis manos comenzaron a temblar, no por fragilidad, sino por rabia contenida. Era exactamente lo que más temía. No solo buscaban sacarme de la casa, sino también de mi propia vida. Y lo peor era saber que mi hijo estaba de acuerdo. Soledad me acarició el hombro, como cuando era joven y necesitaba consuelo. No estás sola, Aurora. Tal vez ya no trabajo aquí, pero sigo siendo leal a ti y a la memoria de don Ramiro. Sus palabras me devolvieron un calor que creí perdido. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en semanas que alguien se ponía de mi lado. En medio de tanto lujo convertido en cárcel, aquella mujer sencilla era el recordatorio de que aún existía la lealtad verdadera. Nos quedamos un largo rato conversando, recordando tiempos pasados. Ella me habló de cómo Ramiro confiaba en mí más que en nadie, y de cómo siempre decía que yo era su fuerza. Escuchar eso me devolvió un poco de dignidad. Pero la sombra de la amenaza seguía presente. Cada palabra de Jimena que Soledad repetía era como un clavo en el ataúd de mi tranquilidad. Yo sabía que debía estar alerta, que esas llaves eran solo un respiro, no una solución definitiva. Cuando Soledad se marchó, el pasillo quedó impregnado de su aroma a flores y a hogar. La vi alejarse por el ventanal del vestíbulo, caminando con paso lento pero firme. Sostuve el llavero en mi mano como si fuera un tesoro. Sabía que debía ocultarlo bien, porque si Jimena lo encontraba, lo perdería todo. Subí a mi habitación y lo escondí en una caja de madera dentro del armario, justo detrás de mis vestidos de seda que hacía años no usaba. Esa pequeña acción me dio un sentido de control que creía perdido. Me recosté en la cama, pero mi mente no descansaba. Volví a escuchar en mi cabeza las palabras de Soledad, incapacitarte legalmente. Me imaginé firmando papeles que no entendía, rodeada de abogados que fingían protegerme. Esa imagen me dio escalofríos. Entendí que la guerra ya no era solo por la casa, sino por mi propia libertad. Y en ese instante, con lágrimas en los ojos, hice un juramento silencioso. No dejaría que me borraran de la historia que yo misma había escrito con mi esfuerzo. Apagué la lámpara de la mesita y me quedé a oscuras. El silencio de la mansión me envolvió, pero ya no era el mismo que antes. Ahora tenía en mis manos una chispa de esperanza, un recuerdo de la lealtad y la amistad que todavía podían salvarme. Y mientras el sueño llegaba poco a poco, me repetí una y otra vez que no debía rendirme. Porque si algo me había enseñado Ramiro, era que incluso en la noche más oscura siempre podía encenderse una luz inesperada. La tarde siguiente, mientras intentaba leer en la biblioteca para calmar mi mente, escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté con cautela, temiendo encontrar otra intrusión de Jimena. Pero cuando abrí, me sorprendió ver a Aitana, mi nieta,
con los ojos rojos de haber llorado. Tenía apenas 17 años, y su presencia en medio de esa tormenta fue como un rayo de luz. Entró corriendo y me abrazó con una fuerza desesperada, como si necesitara asegurarse de que yo aún estaba ahí. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro y supe que algo grave la había traído hasta mí. La llevé al salón pequeño, ese que todavía guardaba un aire íntimo con sillones de terciopelo verde y una lámpara de pie que Ramiro adoraba. Aitana se dejó caer en el sofá y ocultó el rostro entre las manos. «Abuela, no puedo más», dijo con voz quebrada. La miré con el corazón encogido, porque en su tono había una mezcla de culpa y miedo. Le acaricié el cabello suave, ese mismo que peinaba cuando era niña, y esperé a que encontrara el valor para hablar. El silencio entre nosotras fue tan pesado como una confesión. Finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había un dolor que no correspondía a su edad. «Mamá y papá hablan de ti como si fueras una carga. Quieren sacarte de aquí, abuela». Lo escuché todo. Sentí que mi sangre se helaba. Aunque ya lo sabía, escucharlo de sus labios fue como recibir un golpe directo en el pecho. Ella sollozaba, pidiendo perdón por no haberme contado antes. La abracé fuerte, como si pudiera protegerla del mismo veneno que me rodeaba a mí. En ese abrazo entendí que no estaba completamente sola. Aitana sacó de su mochila un sobre arrugado. «Esto lo encontré escondido en el cajón de mamá», dijo con un hilo de voz. Lo abrí con cuidado, y para mi sorpresa, ahí estaba una copia del testamento original de Ramiro. Mis manos temblaron mientras lo sostenía, reconociendo la firma de mi esposo y cada detalle legal que confirmaba que todo era mío. La miré con incredulidad, preguntándome cómo había logrado ponerlo en mis manos. «Me arriesgué», confesó ella, «pero no podía dejar que siguieran mintiéndote». Mis ojos se llenaron de lágrimas, esta vez no de dolor, sino de gratitud. Aitana me había dado no solo un documento, sino una prueba tangible de que aún existía justicia en medio de tanta traición. La tomé de las manos y se las besé con ternura. «Eres mi ángel, mi pequeña guerrera», le susurré. Ella sonrió débilmente, aunque enseguida volvió a llorar. «Tengo miedo, abuela, si se enteran me odiarán más que a ti». Sentí la urgencia de protegerla, de asegurarle que no estaba sola en esa lucha. Le pedí que se quedara esa noche conmigo en la habitación. Subimos juntas las escaleras, y por primera vez en mucho tiempo, sentí compañía real al caminar por ese pasillo que siempre parecía interminable. En mi cuarto, nos sentamos en la cama y hablamos en voz baja como dos cómplices. Ella me contó detalles de las conversaciones que había escuchado, planes de vender propiedades, discusiones sobre cómo declararme incapaz, cálculos de lo que obtendrían si me internaban. Cada palabra era un veneno que me confirmaba lo cerca que estaba el peligro. Mientras la escuchaba, acaricié el sobre con el testamento, sintiendo que ese papel era mi salvavidas. Le prometí a Aitana que cuidaría de ella como siempre lo había hecho, que no dejaría que nadie la castigara por defenderme. La vi sentir con los ojos llenos de miedo, pero también con una chispa de valentía. Esa noche, en medio de la oscuridad, nos dormimos tomadas de la mano. Y aunque el encierro seguía, la soledad había cedido un poco. Al amanecer, bajamos juntas a la cocina. El mármol de la encimera brillaba bajo la luz, pero sobre la mesa solo había platos sucios y copas vacías de la noche anterior. Aitana me miró con tristeza, como comprendiendo el desprecio al que me sometían. Sin embargo, esa mirada también me devolvió fuerza. Ya no era solo mi lucha, ahora tenía a alguien que necesitaba que yo resistiera. Esa responsabilidad me dio un propósito más grande que mi propio dolor. Guardé el testamento en el mismo cofre donde escondí las llaves que Soledad me había dado. Ahora ese pequeño cofre se había convertido en el corazón de mi resistencia. Cada vez que lo cerraba, sentía que sellaba un pacto invisible con Ramiro y conmigo misma. No dejar que me arrebataran lo que era mío. Miré a Aitana y le sonreí con una ternura que hacía mucho no sentía. Ella me devolvió la sonrisa, tímida pero firme. En ese instante supe que mi nieta era más fuerte de lo que aparentaba. Esa tarde, mientras Jimena recorría la casa con su habitual aire de dueña, yo la observaba en silencio desde el vestíbulo. Ya no me sentía derrotada, aunque seguía siendo prisionera. Ahora sabía que tenía pruebas, llaves y, sobre todo, una aliada inesperada. Dentro de mí empezó a crecer una certeza. Tarde o temprano,
iba a recuperar mi libertad. Y con Aitana a mi lado, la victoria ya no parecía un sueño imposible, sino una meta que poco a poco se acercaba. Pasaron los días y la tensión dentro de la mansión se volvió insoportable. Jimena controlaba cada rincón como si ya fuera suyo, y yo aprendí a caminar en silencio, midiendo mis pasos. Pero en la intimidad de mi cuarto, junto a Aitana, empezamos a hablar de algo que parecía imposible: escapar. Lo dijimos primero como un susurro, como un juego prohibido, pero pronto se convirtió en una idea clara. No quería vivir como prisionera, y ella no quería verme desaparecer en una residencia. La decisión empezó a tomar forma entre nosotras, como un secreto compartido. Nos refugiábamos en la biblioteca por las tardes, con las cortinas cerradas para no levantar sospechas. Sobre la mesa extendíamos hojas en blanco donde dibujábamos el plano de la mansión, cada pasillo de mármol, cada escalera, cada salida posible. Aitana señalaba con un lápiz los puntos donde Jimena había instalado cámaras de seguridad, y yo recordaba rincones olvidados que podrían servirnos. Era un trabajo silencioso, casi quirúrgico, donde cada detalle podía significar la diferencia entre la libertad y el fracaso. Una noche, Soledad volvió en secreto. Trajo consigo pan recién horneado y un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había una linterna, una botella de agua y un juego extra de llaves que había encontrado entre sus cosas viejas. Nos sentamos en la cocina, iluminadas apenas por la lámpara de hierro forjado, y hablamos en voz baja como conspiradoras. Ella nos advirtió que Jimena estaba cada vez más cerca de lograr la incapacitación legal. «Si no se van pronto, lo perderás todo», dijo con un tono que meló. Con ese impulso, me animé a inspeccionar cada rincón de la casa con ojos nuevos. El jardín francés, tan bello de día con sus fuentes y esculturas, se convertía en un laberinto peligroso de noche. Los portones estaban asegurados con candados nuevos, pero Aitana descubrió que una de las cerraduras tenía un mecanismo más débil. «Podemos usar esta salida», susurró con brillo en los ojos. En su voz había miedo, pero también una determinación que me conmovía. Mi nieta era más valiente de lo que yo había imaginado. Sin embargo, había un obstáculo que no esperábamos. El auto de lujo de Jimena, un sedán oscuro que ella usaba para sus viajes, tenía un rastreador instalado. Aitana lo descubrió casi por accidente, revisando la guantera mientras fingía buscar un cargador. Dentro encontró también una copia olvidada de las llaves. Cuando me las mostró, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese auto podía ser una trampa, pero también nuestra mejor salida si sabíamos usarlo con cuidado. La idea de huir en el mismo vehículo que Jimena presumía me dio un extraño sabor de justicia. Esa noche nos quedamos despiertas hasta tarde, iluminadas apenas por la lámpara de mi cuarto. Sobre la cama extendimos un mapa de la ciudad, marcando posibles refugios. Soledad mencionó un apartamento en Valencia que Ramiro había mantenido en secreto y que solo ella conocía. Esa revelación fue un rayo de esperanza. Teníamos a dónde ir, teníamos las llaves y ahora hasta un coche. Era un plan arriesgado, pero era lo único que nos quedaba. Aitana me miró con ojos firmes. «Abuela, no podemos esperar más. Si siguen con los abogados, pronto te quitarán todo. Tenemos que hacerlo antes de que sea tarde». La escuché en silencio, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Sabía que tenía razón, pero aceptar que debía huir de la casa donde construí mi vida me rompía por dentro. Miré alrededor, los espejos dorados, los cuadros antiguos, las alfombras persas. Todo lo que me rodeaba era lujo, pero también una cárcel disfrazada. Me levanté y caminé hasta el ventanal. El reflejo de la luna iluminaba las estatuas de mármol del jardín. Cerré los ojos y recordé a Ramiro caminando junto a mí, orgulloso de lo que habíamos logrado. Sentí una punzada de culpa por dejarlo atrás, pero al mismo tiempo entendí que no se trataba de abandonar, sino de sobrevivir. Me prometí que si lograba salir, protegería su memoria con mi vida. Esa promesa se convirtió en la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Cuando regresé a la cama, Aitana ya estaba dormida, abrazada a la mochila donde guardaba el testamento. Me senté a su lado y acaricié su frente con ternura. Ella era la prueba de que todavía quedaba amor en mi familia, aunque el resto me hubiera traicionado. Al mirarla, comprendí que mi lucha ya no era solo por mí, sino también por ella. Tenía que mostrarle que la dignidad se defiende, aunque el precio sea alto.
Esa certeza me mantuvo despierta el resto de la noche, planeando cada detalle de la fuga. La madrugada se acercaba y yo sabía que pronto llegaría el momento de actuar. No había vuelta atrás. Teníamos llaves, un destino y un plan arriesgado. El miedo me envolvía, pero también una extraña calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Cerré los ojos unos minutos, repitiéndome que era ahora o nunca. Y en ese pensamiento me quedé, esperando el amanecer como si fuera la señal de un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu dignidad, incluso si eso significa enfrentarte a tus propios hijos o dejar atrás la casa donde viviste toda tu vida? La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño, distinto al de otras noches. Era como si la mansión estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Aitana y yo nos movíamos en puntas de pie, con la linterna de Soledad iluminando apenas el camino. El suelo de mármol reflejaba destellos fríos bajo la luz, y cada crujido de la madera en las escaleras parecía una alarma. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en todo el pasillo. No era solo miedo, era la adrenalina de saber que estábamos a punto de desafiar el poder de quienes me habían encerrado. Llegamos al vestíbulo, donde los espejos dorados devolvían nuestras siluetas temblorosas. Me detuve un instante, observando mi reflejo, un rostro cansado, con los ojos enrojecidos y el cabello desordenado. No me reconocía. Pero también vi algo más: determinación. Me sujeté del brazo de mi nieta y seguimos hacia la puerta lateral, la que daba al jardín francés. El aire frío se coló de inmediato, trayendo el aroma húmedo de la tierra y las flores. Era el primer respiro de libertad que sentía en semanas, y casi me hizo llorar. El jardín se extendía frente a nosotras, iluminado por la luna y las farolas. Las estatuas de mármol parecían vigilarnos, y el agua de la fuente caía en un murmullo constante que contrastaba con nuestro sigilo. Caminamos rápido entre los setos, esquivando las sombras, hasta llegar al portón. Aitana sacó la llave que Soledad nos había dado y la introdujo en la cerradura. El clic metálico sonó como un trueno en la noche silenciosa. Nos miramos con complicidad, pero también con miedo. Era el sonido de la posibilidad, de la puerta que podía devolvernos la vida. Justo cuando empujamos el portón, escuchamos pasos detrás. Me paralicé. El ruido de zapatos contra la grava era claro, decidido, acercándose. Aitana me miró con los ojos desorbitados, y yo instintivamente la empujé detrás de mí, como si pudiera protegerla de lo que viniera. El frío me atravesó de golpe, no por el clima, sino por la certeza de que nos habían descubierto. Mis manos temblaban mientras sujetaba la llave, todavía dentro de la cerradura. Era el instante que separaba la libertad del desastre. El aire se llenó de un silencio tenso, apenas roto por el crujido de una rama bajo el peso de alguien. Quise girar, pero mis piernas no respondían. Entonces una voz susurró mi nombre desde la oscuridad: Aurora. Era baja, casi un murmullo, pero lo suficientemente clara como para reconocerla. No era Jimena, no era Iván. Era Soledad. Sentí un alivio inmediato, aunque mezclado con una punzada de miedo. Si ella había llegado hasta ahí, ¿quién más podía habernos seguido? Soledad se acercó con paso rápido, cubriéndose con una capa oscura. Apresúrense, no tienen tiempo, dijo en voz baja, casi cortando el aire. Nos explicó que Jimena había despertado y sospechaba algo, que había bajado a revisar el despacho. No tardará en venir hacia aquí, advirtió. Aitana y yo nos miramos con terror. El plan que parecía calculado de pronto se volvió urgente, casi imposible de completar sin ser atrapadas. El jardín, que antes me parecía un refugio, se transformó en un escenario de peligro. Con manos temblorosas, logré abrir finalmente el portón. El chirrido metálico sonó demasiado fuerte, como un grito en medio de la noche. Cruzamos rápido, y el aire fresco de la calle me golpeó en el rostro como un recordatorio de que la libertad estaba ahí, al alcance. Pero detrás escuchamos la puerta principal de la mansión abrirse de golpe. Voces. Gritos lejanos. La persecución había comenzado antes de lo previsto. El tiempo se nos escurría entre los dedos, como arena imposible de detener. Corrimos hacia el coche de Jimena, estacionado bajo los árboles. La luna reflejaba su pintura oscura como si fuera un espejo del cielo.
Aitana abrió la puerta del copiloto y se metió con agilidad. Yo apenas podía seguirle el ritmo. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Jadeando, con el corazón martillando en mis oídos. Soledad tomó el asiento trasero, cerrando la puerta con suavidad para no hacer ruido. Cuando tuve las llaves en la mano, me temblaron tanto los dedos que apenas logré introducirlas en el encendido. El motor rugió como una bestia liberada, rompiendo el silencio con su potencia. Mientras avanzábamos, vi por el retrovisor la mansión quedando atrás. Las luces aún estaban encendidas, y sombras se movían en el vestíbulo. Era como ver un monstruo del que por fin escapábamos, pero que aún podía alcanzarnos. Sentí lágrimas correr por mis mejillas, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo y alivio. El lujo de aquella casa quedaba atrás, y con él una parte de mí. Pero también sabía que ese era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa madrugada quedó grabada en mi memoria como un instante suspendido entre el horror y la esperanza. Cada segundo, cada respiración, me recordaba que aún estaba viva, que aún podía luchar. Miré a Aitana, que se aferraba a la mochila con el testamento, y a Soledad, que rezaba en silencio en el asiento trasero. Supe que ya no podía dar marcha atrás. Habíamos roto las cadenas. Y aunque el peligro seguía pisándonos los talones, por primera vez en mucho tiempo sentí que la libertad era posible. El viaje hacia Valencia fue eterno, aunque en realidad apenas duró unas horas. Cada kilómetro lo viví con el corazón en la boca, temiendo ver las luces de otro coche siguiéndonos. El rugido del motor era lo único que rompía el silencio, un sonido que me recordaba lo lejos que estábamos dejando la mansión. Afuera, la carretera se iluminaba a ratos con farolas dispersas, y los campos oscuros parecían testigos de nuestra huida. Aitana dormitaba abrazada a la mochila, mientras Soledad me daba indicaciones en voz baja. Yo me repetía que no podíamos fallar. No ahora. Cuando por fin entramos a la ciudad, la madrugada nos recibió con calles desiertas y un aire húmedo que olía a mar. Condujimos hasta un edificio discreto, de fachada antigua pero elegante, con balcones de hierro forjado y puertas altas. Ahí estaba el refugio del que Soledad me había hablado, un apartamento que Ramiro había comprado años atrás sin decirme nada, quizá previendo que algún día lo necesitaríamos. Aparcamos el coche frente a la entrada, y en ese momento sentí que mis piernas me temblaban más que nunca. Estábamos a salvo, al menos por unas horas. El ascensor era estrecho y crujía al subir, como si guardara también secretos. Cuando la puerta del apartamento se abrió, me quedé sin palabras. No era grande, pero estaba lleno de detalles que reconocí como el gusto de Ramiro. Había un escritorio de madera noble junto a un ventanal que daba al mar, cortinas claras que dejaban pasar la luz de la luna y un pequeño piano vertical en la esquina. El aire olía a encierro, pero también a promesa. Era como si Ramiro hubiera pensado en mí al preparar aquel lugar. Aitana recorrió el espacio con ojos brillantes, tocando cada objeto con curiosidad. «Es hermoso, abuela», susurró, como si temiera despertar a alguien. Yo me acerqué al ventanal y abrí las persianas. Frente a nosotras se extendía el Mediterráneo, plateado bajo la luz nocturna. El sonido de las olas golpeando la costa entró como un bálsamo en la habitación. Respiré profundo, intentando llenar mis pulmones con ese aire salado, como si pudiera limpiar el veneno de los últimos días. Soledad fue directa al grano. Cerró todas las ventanas y aseguró la puerta con doble vuelta. «No estamos fuera de peligro», dijo con firmeza. «Tu nuera no va a quedarse tranquila. Tarde o temprano vendrá por ti». Sus palabras me devolvieron a la realidad. El apartamento era un refugio, sí, pero no una victoria definitiva. La guerra seguía, solo que en otro escenario. Me senté en un sillón tapizado de lino y dejé caer la cabeza hacia atrás. Estaba agotada, pero dentro de mí seguía latiendo esa chispa de resistencia. Esa madrugada no pude dormir. Caminé descalza por el piso frío, observando cada rincón del apartamento. Había cuadros de paisajes marinos,
una vajilla sencilla de porcelana y un armario con ropa que reconocí como compras de Ramiro. Toqué una camisa aún con la etiqueta y sentí que me abrazaba desde otro lugar. Lloré en silencio, con la tela apretada contra mi rostro. Era como si él hubiera previsto mi soledad, como si supiera que algún día necesitaría un escondite para sobrevivir. Al amanecer, preparé café en la pequeña cocina. El aroma fuerte llenó el ambiente, y por primera vez en semanas sentí un poco de normalidad. Aitana se levantó y se sentó a mi lado, tomando la taza con ambas manos para calentarse. La miré y comprendí que ella era la razón principal por la que debía mantenerme en pie. Su juventud no debía contaminarse con el veneno de su madre. Tenía que enseñarle con hechos que la dignidad se defiende, aun en medio del miedo. Después del desayuno, Soledad encendió la televisión pequeña que estaba en la sala. Apenas sintonizamos un canal local, apareció un titular en pantalla que me heló la sangre: la familia de Aurora Valdés denuncia su desaparición. Mostraban mi foto, tomada de algún evento antiguo, y hablaban de mí como si fuera una mujer senil, incapaz de manejarse sola. Aitana apretó mi mano con fuerza, indignada. Yo sentí que me arrancaban el poco respiro que había ganado. Mi propio hijo ya estaba moviendo fichas para borrarme públicamente. Apagué el televisor de golpe. El silencio volvió a llenarlo todo, pesado como una losa. Caminé hasta el balcón y observé el mar. Las olas seguían rompiendo contra la costa, indiferentes a mi tragedia. Cerré los ojos y me prometí que no me quedarían en ese rincón como un fantasma escondido. Si Iván y Jimena me querían borrar, yo me encargaría de demostrarle al país entero que seguía viva, que no era una anciana perdida, sino una mujer con voz y con verdad. Esa mañana entendí que el refugio no era solo una protección, era también un trampolín. No podía vivir escondida para siempre. Tenía pruebas, tenía testigos y tenía la fuerza que me dejó Ramiro en su carta. Mientras acariciaba el marco de la ventana, sentí que era el inicio de otra etapa. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de pelear. Y en mi interior, aunque el miedo seguía presente, ya no me dominaba. Había llegado la hora de preparar el contraataque. El tercer día en Valencia amaneció con un cielo plomizo que parecía anticipar malas noticias. Encendí la televisión mientras preparaba café, buscando distraerme con cualquier programa, y lo que encontré me dejó sin aliento. En la pantalla, con letras rojas y grandes, leí: la millonaria desaparecida. Debajo, mi nombre completo: Aurora Valdés de la Vega. Mostraban fotografías mías de eventos sociales, sonriendo al lado de Ramiro, como si esas imágenes fueran pruebas de una mujer que ya no existía. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La voz de la presentadora explicaba que mi hijo, Iván, había denunciado mi desaparición. Lo mostraron en cámara, con gesto grave y tono ensayado, diciendo que estaba preocupado por mi salud mental. Mi madre no está en condiciones de cuidarse sola, afirmaba, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo escuché incrédula, con la taza de café temblando en mis manos. No eran lágrimas, era teatro. La misma boca que cayó cuando su esposa me envenenaba con palabras, ahora me presentaba al país como una anciana senil. Aitana entró a la sala en ese momento, y al ver la noticia, se quedó paralizada. «No puede ser», murmuró. Apagué la televisión con un golpe seco, pero ya era tarde. Las palabras habían quedado grabadas en mi memoria como una sentencia. Me dejé caer en el sillón, sintiendo que el aire me faltaba. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de exponerme de esa manera, usando mi nombre y mi historia como un espectáculo. El dolor era tan grande que me costaba respirar. Soledad, que había salido a comprar pan, regresó con el periódico bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. En la portada estaba mi rostro, acompañado de un titular aún más cruel: la viuda millonaria, vulnerable y extraviada. Lo abrí con manos temblorosas y leí cada línea, cada mentira disfrazada de preocupación. Decían que posiblemente me encontraba confundida, que necesitaba tratamiento, que la herencia me había sobrepasado. Todo era una estrategia para borrarme, para convencer a la sociedad de que yo era incapaz. Me levanté de golpe y caminé hacia el ventanal. El mar estaba agitado, con olas que golpeaban fuerte contra la costa. Sentí que ese mar reflejaba lo que llevaba dentro: furia, impotencia, traición.
Me apoyé en el cristal frío y dejé que las lágrimas corrieran sin resistencia. Ya no lloraba por miedo, lloraba por la herida abierta que dejaba Iván al hablar de mí como si fuera un objeto perdido. ¿Qué clase de hijo transforma a su madre en un espectáculo para quedarse con lo que no le pertenece? Aitana se acercó y me abrazó por la espalda. Su calor me sostuvo en medio de esa tormenta interna. Abuela, no les creas. Yo estoy aquí, yo sé quién eres. Sus palabras me devolvieron un poco de calma, pero no borraban el dolor. La miré con ternura, acariciándole la mejilla, y me juré que ella nunca viviría lo mismo. No iba a permitir que la codicia de sus padres le arrebatara la fe en la familia. Esa promesa se clavó en mí como un ancla, dándome fuerza para no rendirme. El teléfono fijo del apartamento sonó de pronto, rompiendo el silencio. Nos miramos las tres, tensas. Contesté con cautela, y una voz masculina, desconocida, pronunció mi nombre. Sabemos dónde estás, señora Valdés. Es cuestión de tiempo. Colgué de inmediato, con las manos heladas. No sabía si era una amenaza real o un intento de intimidación, pero era claro que ya me estaban buscando. El refugio se estaba convirtiendo en una trampa si no actuábamos rápido. Me senté otra vez frente a la mesa, respirando hondo. El periódico abierto, el teléfono aún vibrando en mi mente, la televisión apagada. Era como estar acorralada desde todos los frentes. Quise gritar, pero solo salió un susurro: no voy a dejar que me entierren viva. Aitana me tomó de la mano con fuerza, y Soledad asintió en silencio. Éramos tres mujeres solas frente a una maquinaria de manipulación, pero al menos estábamos juntas. Y esa unión era el primer muro de defensa que necesitaba. El resto del día lo pasamos planeando en silencio. Revisamos documentos, organizamos las pruebas que teníamos y buscamos contactos que pudieran ayudarnos. No quería seguir escondida, quería hablar, quería mostrarle al país que estaba viva y consciente. La herida que me había dejado Iván no iba a cerrarse con lágrimas, sino con verdad. Cada vez estaba más segura. No podía permanecer en las sombras. Si ellos querían exponerme como una farsa, yo iba a exponerlos como lo que realmente eran. Al caer la noche, me acerqué al balcón. El mar estaba oscuro, pero en el horizonte se veía una línea de luz. Me quedé ahí, abrazada a mí misma, respirando el aire salado. Pensé en Ramiro, en su carta, en sus advertencias. Sentí que él me estaba empujando a dar el siguiente paso. Ya no era tiempo de esconderse. Era tiempo de salir a la luz, aunque eso significara enfrentarme a mi propio hijo en público. Y con ese pensamiento, me quedé mirando el mar, dispuesta a resistir lo que viniera. Después de ver mi rostro convertido en un titular, comprendí que no podía seguir escondida. Necesitaba a alguien que me ayudara a poner en orden las pruebas que tenía y a levantar la voz. Fue entonces cuando recordé a Tomás Echeverría, el abogado de confianza de Ramiro. Un hombre serio, discreto, que nos había acompañado en transacciones importantes y que siempre mostraba lealtad hacia mi esposo. Lo llamé desde un teléfono público para no dejar rastros, y aceptó verme al día siguiente en su despacho de Madrid. El solo hecho de oír su voz me devolvió un poco de seguridad. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Usamos un tren para evitar sospechas, mezclándonos con pasajeros que no imaginaban la tormenta que llevaba dentro. Aitana me apretaba la mano, Soledad vigilaba cada movimiento a nuestro alrededor. Al llegar a la estación, respiré el aire de Madrid con una mezcla de miedo y nostalgia. Era mi ciudad, mi hogar, pero ahora también el campo de batalla. Caminamos hasta un edificio de fachada sobria, con columnas de piedra y un portón de hierro. Allí estaba la oficina de Tomás, esperando como un refugio entre tantas traiciones. El despacho olía a cuero y a madera pulida. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de derecho, y sobre el escritorio reposaba una lámpara de cristal que iluminaba con calidez. Me senté frente a Tomás y sentí que las piernas me temblaban. Me observó con atención, como quien mide el peso del silencio antes de hablar. «Aurora», dijo finalmente, «supe lo que está pasando. Y créame, no está sola». Sus palabras fueron un alivio, aunque también un recordatorio de lo grave que era mi situación. Saqué del bolso los documentos que había guardado como tesoros,
la copia del testamento que me dio Aitana, la carta de Ramiro con su advertencia y algunos recibos que demostraban mi lucidez en decisiones recientes. Los coloqué sobre el escritorio con manos temblorosas. Tomás los revisó con calma, pasando las páginas una a una, murmurando para sí. Su expresión cambió de serenidad a firmeza. «Aquí hay material suficiente para frenar cualquier intento de incapacitación», afirmó con voz grave. Sentí un pequeño respiro dentro del pecho. Lo miré directo a los ojos y le confesé mi mayor miedo. No quiero que mi hijo me vea como un enemigo. Pero tampoco puedo dejar que me borren de mi vida. Tomás asintió lentamente. No se trata de vengarse, Aurora. Se trata de defender su dignidad. Y créame, la justicia puede ser más poderosa que la codicia. Sus palabras me hicieron recordar a Ramiro, como si él mismo hablara a través de ese hombre. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí con derecho a luchar. Aitana, que había guardado silencio todo el tiempo, intervino con la voz temblorosa. Mi mamá y mi papá la tratan como si ya no existiera. No puedo permitirlo. Tomás la miró con ternura y le dijo, tu abuela tiene más fuerza de la que imaginas. Y tú eres la prueba de que todavía hay amor en esta familia. Vi cómo Aitana bajaba la mirada, pero sonreía débilmente. Ese instante me devolvió la certeza de que no todo estaba perdido. Tomás me explicó el plan. Primero, reunir más pruebas de la manipulación de Jimena, grabaciones, testigos, cualquier detalle que confirmara su abuso. Luego, presentarlas en un programa televisivo para frenar la narrativa de que yo estaba desaparecida y senil. Si decides hablar, España entera escuchará tu verdad, me dijo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo un asunto familiar, era una historia que estaba a punto de hacerse pública, un juicio no solo legal, sino también social. Al salir del despacho, el aire de Madrid me golpeó con fuerza. Las calles estaban llenas de gente que seguía con su vida, ajenos a la batalla que yo llevaba dentro. Caminé con paso lento, sosteniendo el brazo de Aitana. Miré los escaparates con ropa elegante, las cafeterías repletas, los coches de lujo pasando, y pensé en lo irónico que era. Tanto brillo alrededor, mientras yo libraba una guerra por algo tan básico como el respeto. Sentí que la ciudad entera me ponía a prueba. Esa noche regresamos al apartamento de Valencia, sabiendo que debíamos movernos con cautela. Encendí la televisión y vi, una vez más, mi nombre en los titulares. Pero esta vez no tuve miedo. Ahora tenía un aliado, un plan, una estrategia. Me acerqué al balcón y respiré hondo, mirando al Mediterráneo iluminado por la luna. No podía dormirme en la comodidad del refugio, tenía que prepararme para salir a la luz. Y en ese momento decidí que no me escondería más. Cerré los ojos y recordé las últimas palabras de Ramiro en el hospital. No permitas que nadie te borre, Aurora. Ahora entendía mejor que nunca lo que quiso decir. Mi batalla ya no era solo contra Jimena e Iván, era contra una sociedad que aplaudía a quienes querían silenciar a los viejos. Abrí los ojos y me prometí que hablaría, aunque me temblara la voz. Era mi deber, mi última forma de honrar la vida que había construido. ¿Y tú? Si tu propio hijo te traicionara de esta manera, ¿serías capaz de perdonarlo o lo cortarías de tu vida para siempre? La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, cargado de determinación. Mientras desayunaba un café amargo, me quedé mirando el sobre blanco sobre la mesa. Lo había preparado la noche anterior con mis propias manos. Dentro llevaba una carta escrita de puño y letra, acompañada de copias del testamento y una advertencia que no podían ignorar. No era un gesto de reconciliación, era una declaración de guerra. Decidí enviarlo directamente a la mansión, aunque sabía que abriría la herida aún más. Me acerqué al escritorio del apartamento y repasé cada línea escrita. Si queríais mi casa, ahora tenéis mi silencio. Y también mis abogados. Esas palabras me salieron con una firmeza que nunca pensé recuperar. No había insultos ni amenazas, solo la verdad expuesta con frialdad. Mientras las leía en voz baja, mi mano temblaba, no por miedo, sino por la certeza de que ese sobreencendería un incendio imposible de apagar. Lo cerré con cuidado y lo sellé como si cerrara también una parte de mi pasado. Soledad me acompañó hasta la oficina de correos. El aire fresco de la calle me dio valor, como si Madrid mismo respirara conmigo. Caminamos despacio,
entre escaparates brillantes y cafés llenos de gente que no tenía idea de la batalla que yo libraba. Al entregar el sobre al empleado, sentí que me arrancaban un peso de encima. Lo vi desaparecer en sus manos y supe que ya no había vuelta atrás. El mensaje estaba en camino, directo a quienes habían intentado borrarme. Volvimos al apartamento en silencio. Aitana me preguntó varias veces qué había escrito, pero no quise darle detalles. No quería cargarla con la dureza de mis palabras. Solo le aseguré que ese sobre era el inicio de un cambio. Ella me miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Abuela, tienes más valor que todos ellos juntos», me dijo. Sus ojos brillaban, y en ellos encontré la confirmación de que no me estaba equivocando. Mi nieta era mi testigo, la heredera de mi dignidad. Esa tarde encendimos la televisión, como si esperáramos una señal. No pasó mucho tiempo antes de verla. Jimena estaba en pantalla, de pie frente a los periodistas, sosteniendo el sobre en sus manos. Sus dedos temblaban, aunque intentaba disimularlo con sonrisas forzadas. Abrió el sobre delante de las cámaras, y cuando empezó a leer mis palabras, la palidez se extendió por su rostro. Su mirada buscó a Iván, que estaba a su lado, y ambos se quedaron en silencio. Era evidente. No esperaban que yo contraatacara con tanta claridad. Las imágenes corrieron como pólvora por las redes y los noticieros. Yo las observaba desde el sillón, con un nudo en la garganta. No celebré, no sonreí, porque en el fondo me dolía que mi hijo estuviera ahí, aplaudiendo las mentiras de su esposa. Pero también sentí una fuerza renovada. Ya no era la víctima silenciosa. Ahora mi voz estaba resonando en el mismo lugar donde intentaron callarme. Ese sobre se había convertido en un billete de fuego que ardía en sus manos. Soledad suspiró a mi lado. «Esto apenas empieza, Aurora. Prepárate, porque no se quedarán quietos». Yo asentí en silencio, mirando fijamente la pantalla. Sabía que tenía razón. Jimena no era una mujer que aceptara derrotas, y lo que había hecho era humillarla en público. Me preparé mentalmente para el contraataque, para las mentiras que inventarían. Pero dentro de mí había una certeza. Ya no podían seguir tratándome como una anciana indefensa. Yo había encendido una llama que no se apagaría. La noche cayó sobre la ciudad, y por primera vez en semanas, me permití dormir unas horas con la sensación de haber dado un paso adelante. No era descanso completo, porque el miedo seguía presente, pero sí era una calma extraña, una tregua corta en medio de la tormenta. Cerré los ojos recordando la expresión de Jimena al leer mis palabras. Esa imagen era suficiente para darme valor. Porque detrás de su sonrisa congelada había visto lo que siempre quise: miedo. Al amanecer, la prensa seguía hablando de mí. «La viuda desafía a su familia», decían algunos titulares. Otros me llamaban la mujer de hierro y hasta la abuela indomable. Reí por lo bajo al escuchar esas frases. Nunca me había sentido de hierro, ni indomable. Siempre fui de carne y hueso, con miedos, con fragilidades. Pero entendí que la sociedad necesitaba etiquetas para entender lo que estaba pasando. Y si esas etiquetas servían para que mi verdad se escuchara, las aceptaría con orgullo. Ese día supe que la batalla ya no era privada. Había pasado del silencio de mi cuarto a las pantallas del país. Y aunque eso me daba vértigo, también me daba fuerzas. Miré a Aitana y a Soledad, que seguían a mi lado, y comprendí que no podía retroceder. Había abierto una puerta peligrosa, pero también necesaria. Ahora debía seguir caminando, aunque el fuego que yo misma encendí pudiera consumirme. El día de la entrevista amaneció con un cielo claro, como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por suceder. No dormí casi nada la noche anterior, repasando una y otra vez lo que debía decir. Frente al espejo del apartamento, me puse un vestido de seda azul que guardaba para ocasiones especiales y un collar de perlas que Ramiro me había regalado en nuestro aniversario número 30. No era vanidad, era armadura. Quería que el país me viera no como una anciana derrotada, sino como una mujer digna que aún sabía levantar la cabeza. Cuando llegamos al canal de televisión, las luces del vestíbulo me cegaron por un instante. El piso brillante de mármol reflejaba nuestros pasos, y en los pasillos había un movimiento constante de periodistas, técnicos y asistentes. Todo parecía un mundo ajeno, distinto al encierro en que había vivido semanas atrás.
Aitana me tomó de la mano con fuerza, como si me pasara su valor. Soledad caminaba detrás de nosotras, en silencio, pero con la mirada firme de quien sabe que está protegiendo algo sagrado. Me sentaron en una sala de espera iluminada con lámparas modernas y sillones de cuero blanco. La conductora, una mujer joven de voz suave, vino a saludarme antes de entrar al set. «Aurora, hoy tiene usted el país entero escuchándola», me dijo con una sonrisa que parecía sincera. Asentí en silencio, intentando que no se notara el temblor de mis manos. Miré mi reflejo en un espejo cercano, arrugas profundas, ojos cansados, pero una determinación que jamás había visto en mí. Cuando las cámaras se encendieron, el calor de los focos me envolvió como un sol artificial. Me senté frente a la conductora y respiré hondo. La primera pregunta fue suave: ¿cómo me sentía tras la muerte de Ramiro? Respondí con calma, hablando de nuestro amor, de lo que habíamos construido juntos, de la herencia como símbolo de esfuerzo y no de riqueza vacía. Poco a poco, mis palabras comenzaron a fluir y mi voz dejó de temblar. Sentí que no hablaba solo para ella, sino para cada persona mayor que alguna vez se sintió ignorada. Luego vino la pregunta decisiva: su hijo asegura que usted está desaparecida y que ya no tiene capacidad para manejar sus asuntos. ¿Qué responde a eso? Miré directo a la cámara, como si mirara a los ojos de Iván. Estoy aquí, consciente, viva y más fuerte que nunca, dije con firmeza. Saqué de mi bolso el testamento original y lo levanté para que todos lo vieran. La firma de Ramiro brillaba en la pantalla gigante detrás de mí, proyectada para millones de personas. Fue como si mi esposo me acompañara en ese instante. El público en el estudio aplaudió, algo que no esperaba. La conductora me miraba con asombro, y yo sentí que el peso que cargaba se aligeraba un poco. Conté cómo me habían encerrado, cómo me habían quitado las llaves, cómo intentaron convencerme de que estaba enferma. Cada palabra era un pedazo de mi verdad, desgarradora pero necesaria. Vi lágrimas en los ojos de algunos técnicos que me escuchaban desde un rincón. No era solo mi historia, era la de muchos. La entrevista continuó con preguntas más personales. ¿Qué sentí al ver a mi hijo callar mientras su esposa me borraba de mi propia vida? Cerré los ojos un instante antes de responder. El dolor más grande no lo causan los extraños, lo causan los que alguna vez dormían en tus brazos. Pero incluso en ese dolor, uno puede encontrar la fuerza para seguir. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y el silencio posterior fue más elocuente que cualquier aplauso. Aitana me miraba desde el borde del set, con los ojos llenos de orgullo. Soledad tenía las manos juntas, como quien reza en silencio. En ese momento entendí que no estaba hablando solo para defenderme, sino para ellas, para todas las mujeres invisibles que cargaban con desprecio disfrazado de preocupación. Sentí que mi voz era un puente que nos unía a todas. Cuando la entrevista terminó, las luces se apagaron lentamente y la conductora me tomó la mano. Gracias por su valentía, Aurora. Hoy cambió algo en este país. Salí del set con el corazón acelerado y lágrimas contenidas. En los pasillos, varias personas del equipo me abrazaron sin conocerme. Era como si hubiera tocado una herida colectiva que llevaba demasiado tiempo oculta. De camino al apartamento, miré por la ventana del coche y vi la ciudad iluminada, viva, indiferente a mi guerra y al mismo tiempo espectadora de mi historia. No sabía lo que vendría después, pero sí entendía que ya no había marcha atrás. Había hablado, me había mostrado, y ahora el mundo conocía mi verdad. Ese paso era irreversible, y aunque me daba vértigo, también me llenaba de una fuerza nueva que me quemaba por dentro como un fuego imposible de apagar. El día de la audiencia amaneció gris, con un cielo cargado que parecía presagiar tormenta. Me desperté temprano, incapaz de volver a cerrar los ojos. Me vestí con un traje oscuro, sobrio, sin adornos. No quería parecer frágil ni extravagante, quería mostrarme como lo que era, una mujer que aún podía hablar por sí misma. Aitana me ayudó a peinarme, y al mirarme en el espejo vi un rostro cansado, pero firme. Sentí el peso de la edad en mis huesos, pero también la fuerza de una dignidad que no pensaba entregar. El tribunal estaba rodeado de periodistas. Sus cámaras apuntaban hacia mí como flechas brillantes, y cada paso que daba se sentía como caminar sobre un escenario. Escuchaba los murmullos, las preguntas lanzadas al aire, los flashes que iluminaban mi piel.
Soledad me sostenía del brazo, y Aitana caminaba a mi lado, seria, como una guardiana silenciosa. Al entrar al edificio, el aire cambió. Era más frío, más solemne, cargado de la tensión de tantos juicios que habían pasado por esas paredes. La sala era imponente. Bancos de madera oscura, vitrales que dejaban entrar la luz en haces de colores, y un silencio que imponía respeto. Me senté en la primera fila, justo detrás de Tomás, que organizaba documentos sobre la mesa. Al otro lado estaban Iván y Jimena. Evité mirarlos al principio, pero la sensación de su presencia me quemaba la piel. No eran desconocidos, eran mi hijo y su esposa, y verlos como adversarios legales me rompía el corazón en pedazos. Cuando comenzó la sesión, el juez pidió silencio. Su voz era grave, pausada, como quien sabe que cada palabra pesa. Los abogados de Jimena hablaron primero, pintándome como una mujer frágil, incapaz, manipulada por terceros. Escuchar esas mentiras me dolió más que cualquier encierro. Era como si intentaran borrar mi memoria, mi historia, todo lo que había construido. Me mordí el labio para no llorar, apretando con fuerza el rosario que llevaba escondido en el bolsillo. Cuando llegó el turno de Tomás, la sala cambió de aire. Se levantó con calma y presentó uno a uno los documentos: el testamento original, la carta de Ramiro, las declaraciones de Soledad. Su voz era firme, clara, sin necesidad de gritos. «Aquí no hablamos de incapacidad, hablamos de manipulación», dijo, mirando directo al juez. Sentí un escalofrío de alivio recorrerme. Por primera vez, mi verdad estaba siendo pronunciada en voz alta, frente a quienes querían silenciarme. Entonces el juez me pidió declarar. Me puse de pie con las piernas temblando, pero di cada paso hacia el estrado con la frente en alto. Conté lo que había vivido, las llaves desaparecidas, la puerta cerrada, las palabras hirientes de Jimena, el silencio de Iván. Cada recuerdo salió de mi boca como un puñal. No exclamé, no grité, hablé con calma, dejando que la crudeza de los hechos hablara por sí sola. Sentí que cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba levantando contra ellos. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. El juez me miró con atención, y por un instante creí ver respeto en sus ojos. Volví a mi asiento con el corazón desbocado. Al mirar de reojo a Jimena, noté que su expresión se descomponía. Sus labios apretados, sus dedos tamborileando contra la mesa. Estaba perdiendo el control. Iván, en cambio, bajaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Esa imagen me dolió más que cualquier acusación. Los periodistas anotaban sin parar, algunos con los ojos abiertos de sorpresa. Sabía que lo que estaba pasando ahí no quedaría entre esas paredes. Afuera, la sociedad entera estaba siguiendo mi historia, juzgando no solo a ellos, sino también a mí. Era una exposición dolorosa, pero necesaria. Me repetí que no era un espectáculo, era mi vida, y debía defenderla aunque me desgarrara. Cuando el juez anunció que abriría un proceso formal por fraude y abuso emocional, el murmullo en la sala fue ensordecedor. No era el final, apenas un paso más, pero fue suficiente para quebrar la fachada de Jimena. La vi girarse hacia Iván, reclamándole en voz baja, y él no respondió. Era como si por primera vez dudara de ella. Ese pequeño gesto fue un respiro en medio de la tormenta. Salimos del tribunal entre flashes y gritos de periodistas. Yo caminaba despacio, con la frente en alto, aunque por dentro estaba rota de cansancio. No sabía lo que vendría después, pero sí tenía claro que ya no había vuelta atrás. Había puesto mi voz en el centro de un escenario del que no podía escapar. Y aunque el peso era enorme, también era el precio justo de mi libertad. El día del veredicto amaneció frío, con un aire húmedo que calaba los huesos. Me levanté temprano, incapaz de quedarme quieta. Aitana me preparó un té, pero apenas pude dar un sorbo. La espera era insoportable. Me vestí con un traje gris sencillo, sin joyas, solo con el rosario de Ramiro en el bolsillo. Quería enfrentar la sentencia con la frente en alto, como él lo hubiera hecho. Soledad me abrazó antes de salir y me dijo al oído: «Hoy recuperas lo que nunca debiste perder». Sus palabras me acompañaron hasta el tribunal. El edificio estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, cámaras que brillaban como relámpagos. Caminé despacio, con el corazón latiendo desbocado.
Cada flash me recordaba que ya no era solo una madre defendiendo su dignidad, era un símbolo para muchos. Dentro de la sala, el ambiente era denso. El juez ya estaba en su lugar, los abogados organizaban papeles, y el murmullo era constante. Me senté en la primera fila, respirando hondo, intentando contener el temblor de mis manos. Iván estaba al otro lado, con el rostro desencajado. Evitaba mirarme, y esa evasión me dolió más que un insulto. Jimena, en cambio, mantenía la barbilla alta, fingiendo seguridad, aunque sus ojos traicionaban la inquietud. La observé con calma. La misma mujer que me había quitado las llaves, que había intentado callarme, ahora estaba acorralada frente a la justicia. Sentí un peso extraño en el pecho. No era venganza, era la certeza de que la verdad finalmente tenía un lugar. El juez comenzó a leer con voz grave. Cada palabra caía como un martillazo en el silencio absoluto de la sala. Queda probado que la señora Aurora Valdés de la Vega está en pleno uso de sus facultades. Queda probado el intento de fraude, abuso emocional y manipulación patrimonial. Sentí como el aire regresaba a mis pulmones. Tomé la mano de Aitana, que apretó con fuerza, y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Era como si, después de tanto dolor, por fin pudiéramos respirar juntas. Entonces llegó la frase que nunca olvidaré. Se dicta que Iván Valdés y Jimena Ríos pierden todo derecho sobre la herencia. Un murmullo recorrió la sala, y yo cerré los ojos un instante, dejando que esas palabras me envolvieran. Era justicia, sí, pero también una herida abierta. Porque no celebraba ganar dinero ni propiedades, celebraba recuperar mi nombre, mi dignidad. Y al mismo tiempo, lloraba por el hijo que había perdido en el proceso. Miré a Iván, esperando encontrar en sus ojos un rastro de arrepentimiento. Pero él mantenía la cabeza baja, derrotado, incapaz de sostener mi mirada. Fue entonces cuando comprendí que lo había perdido para siempre. No era el dinero lo que me dolía, era la certeza de que la sangre no garantiza amor. Jimena, en cambio, murmuraba entre dientes, furiosa, incapaz de aceptar la derrota. Esa escena quedará grabada en mí como el verdadero rostro de la codicia. Cuando el juez levantó la sesión, el murmullo estalló en un estruendo de voces y flashes. Yo me levanté con lentitud, respirando profundo. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, con Aitana y Soledad a mi lado. Afuera, los periodistas se agolpaban, gritando preguntas. No respondí a ninguna. Levanté el rostro al cielo gris y dejé que la lluvia ligera cayera sobre mí. Era como un bautizo, como si la vida me estuviera lavando de todo el veneno que había soportado. Esa tarde, en el apartamento de Valencia, abracé a Aitana con fuerza. Ella lloraba en silencio, repitiendo una y otra vez: «Lo lograste, abuela». Pero yo sabía que no era solo mi victoria, era también la suya. Habíamos resistido juntas, y ahora teníamos una nueva oportunidad de empezar. Soledad encendió la radio y dejó que la música llenara la sala. Por primera vez en meses, me permití sonreír sin miedo. Al mirar por el ventanal, vi el Mediterráneo agitado y hermoso, reflejando un cielo que empezaba a abrirse. Sentí que ese mar era un espejo de mi alma, turbulento, herido, pero libre. Apreté el rosario de Ramiro entre mis manos y susurré: «Lo hice, amor. No me borraron». Esa certeza me llenó de paz, aunque el vacío de Iván siguiera ahí, imposible de llenar. La justicia me devolvía la dignidad, pero el precio había sido perder a mi hijo. Me acosté esa noche sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había ganado la batalla legal, pero la guerra emocional me dejaría cicatrices para siempre. Aún así, entendí que esas cicatrices eran prueba de mi resistencia. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Porque aunque la traición me había marcado, también me había mostrado la fuerza que aún quedaba en mí. ¿Y tú? ¿Crees que la justicia es suficiente para sanar el dolor de una traición familiar? ¿O hay heridas que ni la mejor sentencia logra cerrar? La primera mañana en Valencia después del veredicto amaneció luminosa, con un sol que parecía nuevo. Abrí las ventanas de mi pequeña posada y el aire salado del Mediterráneo inundó la sala. El murmullo constante de las olas golpeando contra la costa era como una canción que me recordaba que aún estaba viva. Caminé por la terraza de mármol blanco, descalza, dejando que la brisa acariciara mis cabellos grises. Por fin no sentí miedo al mirar el horizonte, solo gratitud.
Decidí transformar aquel lugar en un refugio. No quería que fuera solo mi casa, sino un espacio donde otras mujeres pudieran volver a empezar. Compré mesas de hierro forjado, puse cortinas claras que dejaban entrar la luz y pinté las paredes de colores suaves. Aitana me ayudaba con entusiasmo, y Soledad se encargaba de la cocina, llenando el aire con aromas de pan recién hecho y guisos caseros. Cada rincón tenía ahora un propósito distinto: sanar. Las primeras en llegar fueron 2 vecinas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Una de ellas lloró al entrar, diciendo que nunca había visto un lugar tan hermoso donde alguien la recibiera con cariño. Yo las abracé como si fueran parte de mi propia historia, porque en sus ojos reconocí el mismo dolor que había vivido. Comprendí que mi misión no era guardar silencio sobre lo que me pasó, sino convertir esa herida en un camino para otras. Aitana corría por la terraza con su cuaderno en mano, escribiendo ideas para decorar las habitaciones. Me miraba de vez en cuando con una sonrisa orgullosa, como si viera en mí un ejemplo que no esperaba. Esa complicidad me devolvía la fe. Sentía que, aunque había perdido a mi hijo, había ganado una aliada en ella, alguien que entendía que la sangre no siempre define la familia, pero el amor sí. Por las tardes me sentaba en un sillón de mimbre frente al mar. Cerraba los ojos y escuchaba la música del oleaje mezclada con las risas de las mujeres que ahora me acompañaban. Cada carcajada era un recordatorio de que la vida todavía ofrecía instantes de alegría, incluso después de la traición. Soledad decía que el lugar parecía embrujado por la paz, pero yo sabía que no era magia, era libertad. Al anochecer encendíamos velas en la terraza. La luz cálida iluminaba nuestras conversaciones, y yo contaba historias de Ramiro, de la mansión, de los jardines que alguna vez parecieron eternos. Nadie me miraba con lástima, sino con respeto. Era la primera vez que sentía que mis palabras construían puentes y no muros. La dignidad que me habían intentado arrebatar ahora se transformaba en una llama que compartía con otras. Una tarde recibí una carta sin remitente. La reconocí al instante. Era de Iván. No la abrí. La guardé en un cajón, consciente de que no necesitaba más explicaciones ni disculpas a destiempo. Aprendí que el perdón no siempre implica reconciliación. A veces perdonar significa soltar para poder seguir respirando. Esa decisión me liberó más que cualquier sentencia judicial. El mar se convirtió en mi espejo. Cada ola que rompía en la orilla era un recordatorio de mi propio renacer, golpeada, herida, pero siempre regresando con fuerza. Caminaba por la arena al amanecer y sentía que mis pasos borraban las cicatrices del pasado. No era ingenua, sabía que el dolor no desaparecía, pero aprendí a convivir con él como parte de mi historia. Y en esa aceptación encontré paz. Miré a Aitana una noche, mientras ella me abrazaba y decía: «Gracias por enseñarme a luchar». Esa frase me atravesó más que cualquier reconocimiento público. No había dinero, mansión ni titulares capaces de darme lo que ese momento me regaló, la certeza de que mi dolor había tenido un sentido. Supe que la verdadera herencia que dejaría no eran millones, sino la lección de que la dignidad nunca se negocia. Hoy, al contemplar el horizonte teñido de naranja, pronuncio en voz alta las palabras que me sostuvieron hasta aquí: ser vieja no es ser débil. Es haber sobrevivido a todos los que nos subestimaron. El mar aplaude con su oleaje, el viento me acaricia como un aliado, y yo cierro los ojos sabiendo que, aunque me quisieron borrar, renací más fuerte que nunca. ¿Tendrías la fuerza de huir de la casa que ayudaste a levantar, solo para proteger tu propia dignidad? Y si hoy te sientes atrapada, manipulada o despojada por aquellos que deberían cuidarte, por favor, escucha bien: no eres frágil, no eres un estorbo, no eres un mueble que se aparta cuando sobra espacio. Eres raíz, eres cimiento, eres la memoria que sostiene generaciones enteras. Yo sé que diste todo: horas de desvelo, abrazos sin condiciones, sacrificios silenciosos que nadie vio. Y sé también que, tal vez, nunca te agradecieron lo suficiente. Pero aquí, sí te vemos. Aquí tu historia importa. Y tu voz, aunque temblorosa, merece ser escuchada. A veces la vida te arrebata el lugar en tu propia mesa. Pero la dignidad, esa nadie puede quitártela. Y cuando decides defenderla, aunque tiemble el suelo bajo tus pies, el mundo entero aprende a respetarte. No estás sola. Todavía hay manos dispuestas a sostenerte, miradas que te reconocen, corazones que encuentran un hogar en tu abrazo.
Levanta la cabeza, siéntate en tu mesa de nuevo, y recuerda, la edad no te quita poder, te da la fuerza de haber sobrevivido a todo lo que otros no soportarían. Rosa Destellos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando estas historias de vida y estar siempre atenta a las señales que la vida nos envía. ¿Crees que lo que viviste conmigo fue fuerte? Entonces no imaginas lo que ocurrió cuando, en plena iglesia, una mujer descubrió una carta prohibida que cayó del bolsillo de su nuera. No hubo gritos, no hubo escándalo, pero lo que hizo al escapar dejó a toda la familia marcada para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé de la iglesia tras leer la carta prohibida que cayó del bolsillo de mi nuera, porque lo que sucede en ese final es imposible de olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.